Qué hermoso. Mi esperanza está en Jesús. Tomen asiento. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Y qué hermoso es alabar a Dios, hermanos. Qué hermoso es venir a la presencia de Dios a dar. Es muy lindo recibir, es precioso. Recibimos cuando oran por nosotros, recibimos cuando escuchamos la palabra de Dios y está bueno eso. Pero mejor cosa es darle a Dios. Darle a Dios estos tiempos de alabanza, de adoración, de gratitud. Eso es mejor aún. Imagínate que tuvieses hijos y que solamente se acercan a ti cuando te tienen que pedir algo, o cuando van a recibir algo de ti, o cuando las papas te queman, se te queman. ¿Qué dirías tú? Como padre, obviamente uno no va a dejar de amarlos, pero uno quiere que esos hijos no se críen egoístas. Y es lindo que para ellos mismos les hace bien, es lindo que se acerquen por amor a sus padres. De la misma manera, Dios quiere que te acerques al comienzo del culto, por amor, para darle tu amor expresado en gratitud, en alabanza, en tus ofrendas, darle gracias al Señor. Y eso le agrada el corazón del Padre. Y seguramente nadie que haya venido a darle al Señor se va con las manos vacías. Nadie. Y qué bueno es porque yo noto que las mayores bendiciones es cuando yo me levanté, no porque había algo que iba a recibir, sino porque me levanté con deseos de dar, de acercarme al Señor. Voy a ir a la casa del Señor, a alabar, a adorar, a estar con mis hermanos. Y me sorprendieron las bendiciones. Me sorprendieron. Sorprendentemente bendecido. ¿Quieres estar sorprendentemente bendecido? Pues acércate a alabar al Señor. Acércate a rendirte a Él sin reservas ni condiciones. Acércate para darle gracias, honra, gloria y honor. ¿Sabes que el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza a Dios, frutos de labios que confiesan su nombre. Siempre ofrezcamos, siempre. Bueno, dicho esto, vamos al tercer capítulo, la tercera parte de un tema que venimos tratando ya hace varias semanas, de aprender a hablar el idioma de nuestro Padre Celestial. Pablo le escribe a los Efesios y le dice, sean imitadores de Dios. A ver si te grabas un poquito, a ver si eres imitador de Dios con lo que hablas. Qué boquita, ¿eh? Dios habla a través nuestro. Decimos las palabras que el Padre nos enseña. Bueno, pégate una grabada ahí. Como dicen los chicos de hoy, ponele a grabar. A ver qué dice esa boquita. Decir cosas feas es asunto grave. Y antes de decirlas, boquita con llave. Lucas capítulo 6, verso 45. Tenemos que aprender a hablar como Dios habla, a tener el idioma de nuestro Padre. A eso a Él le agrada. Es como que viene ese niño de la escuela diciendo un montón de palabrotas o se enoja y dice cosas que nunca escuchó en el hogar. Una madre responsable y un padre que la respalda le va a preguntar, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó a decir esas cosas? Y ellos te dicen que es ellos que aprenden por sí mismos. Bueno, no, hay que corregirlos. Y de la misma manera el Padre nos quiere corregir en estos días para que aprendamos a hablar como Él quiere. Mis amados, sin duda,
Si alguien presume de ser creyente y aspira a tener una vida bendecida y que glorifique a Dios, debe aprender a disciplinar la lengua, a desarrollar dominio propio respecto a lo que habla, aprender a hablar como su Padre Celestial habla. Y para hablar como el Padre quiere, esto hay que vincularlo sí o sí con el tema del corazón. Lucas 6:45 en la Reina Valera dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Por dónde lo saca? Por la boca. Y el hombre malo, el hombre como creación, ¿no? El ser humano malo, porque Dios dice que hay buenos y malos. El hombre malo, la mujer mala, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿De dónde sacaste eso? Del corazón. A ver, niño, ¿de dónde sacaste eso? Del corazón lo sacó. Un tesoro es un cúmulo de cosas preciosas o asquerosas. Nosotros tenemos en el barrio, cerquita donde vivo, un señor que tiene un problema que es el síndrome de Diógenes. Entonces, durante la noche hacen fila las personas para llevar basura a su casa. Es triste, ¿no? Hay muchas personas que les pasa eso. Normalmente eso termina en incendios. La casa, usted entra al living o ve ahí el living y ve un montículo que aparece en la ventana de mugre, de cachivaches. El fondo lleno de mugre y de cachivaches. Hace no mucho tiempo se prendió fuego. Tuvieron que venir los bomberos y se encontraron con semejante situación. Obviamente es una patología, pero que tiene raíz espiritual. Pero ahí hay un cúmulo de cosas que son totalmente desechables. Usted no se preocupe cuando a alguien le habla cosas desechables, no le dé tanta importancia. Pero ojo, ponga bien el oído cuando alguien le saca de las cosas buenas que ha atesorado en su corazón la palabra de Dios, el consejo de Dios, la gracia de Dios. A eso sí préstele atención. No le preste atención simplemente porque se diga que es pastor, profeta, apóstol o iluminado. No. No basta eso. Hay que catar. ¿Sabe lo que es catar? Cuando se cata el vino. Hay que catar la calidad de las palabras. Muy bien. Lo ha dicho mi esposa. Sí, mi amor, muy bien. Hay que ver la calidad de las palabras. ¿Está hablando Dios por esa boca? Hay bocas que son como la casa de mi vecino. Usted abre la puerta y sale el tufo. La semana pasada hablaba de palabras, que ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, dice la Escritura. Algunos traductores le ponen moña, ¿no? Y lo envuelven como para regalo. Ninguna palabra grosera, maliciosa. No, Pablo no andaba con vuelta. No hablen palabras podridas. Y Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, porque es grave hablar cosas que no están sembradas, colocadas, arraigadas por el Señor en nuestro corazón. Así que voy a leer de nuevo el texto. El hombre bueno, porque hay gente buena y hay gente mala. ¿Cuántos saben eso? ¿En qué club estás tú? ¿A cuál te afiliaste? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno.
Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué es la abundancia del corazón? El tesoro. De la abundancia del corazón, de lo que tú has atesorado en tu corazón, habla tu boca. Por eso el salmista, el Salmo 141, verso 3, y de Yapa le voy a dar el 4 también, pero vamos a enfocarnos en el 3 y de Yapa, de postre el 4. Dice así, el salmista pensaba como nosotros, y nosotros como el salmista, porque el Espíritu Santo se ve que en algún momento le reveló lo que a nosotros nos está revelando. Y él oró, me imagino a los gritos, después de ver la calamidad de su boca, dijo, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que se me deslice hacia el mal, o no permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. Creo que la Reina Valera dice, no permitas que mi corazón, porque corazón y boca están conectados como el estómago y la boca. No me dejes participar de los manjares de quien hace lo malo, la Yapa. No te pongas a comer con lo que andan en malos caminos. Andan en malos pasos, decía mi abuela. Ah, no, mijo. Ese muchachito no anda en buenos pasos. No. Usted no agarre para ahí, mijo. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:10. Las Escrituras dicen, o sea, no me echen las culpas a mí, porque hay algunos que el Espíritu Santo les habla y dice, el pastor lo está diciendo por mí. Está hablando, sí, pero lo está diciendo por mí. Yo sé que lo está diciendo por mí. Y nos falta alguno que dice, yo te hablo cosas y después tú se las cuentas al pastor. No. Esto lo dice la Escritura, Porque algunos dicen, no es por mí que lo está diciendo. Sí, es por ti, pero lo dice la Escritura. Si quieres disfrutar de la vida, ¿cuántos quieren disfrutar de la vida? Ay, se anotan todos. Sacan Platea América, numerada. Para los que están en el exterior, la Platea América en el Estadio Centenario, monumento histórico mundial del fútbol, tiene una platea que se llama Platea América. Entonces usted ve ahí, es la más cara. Cuando se sienta ahí, primero que se debe pagar más de $100 la silla, y usted tiene el campo ahí cerquita. Es más, tiran un pelotazo, sale del campo y agáchese. Todos queremos Platea América numerada para tener una buena vida, disfrutarla y ver muchos días felices. Que mire qué oferta, más que una oferta, un verdadero regalo lo que hace el Señor acá. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, como estás diciendo, yo solo quiero ser feliz. Bueno, acá te está hablando el Señor. Si quieres ser feliz, no esperes que te toque una varita mágica. No andes dando plata para ser feliz. No andes pasando el sombrero, haciendo cosas para otros, para que alguien te haga feliz. No entregues tu cuerpo para ser feliz. No. Dios no te pide eso. Eso lo estás haciendo tú. Y no vas a encontrar la felicidad. Pero si quieres ver días felices, disfrutar de la vida, refrena tu lengua de hablar. Ah, no, entonces no me voy. Eso no es para mí. Mira, Dios no te pide una ofrenda para que te vaya bien en la vida y todo coincida y los ángeles hagan todo el laburo y andes todo como que todo coincide.
No necesita hacer pactos, no necesita, no, ¿sabes lo que Dios quiere? Quiere un sacrificio más grande que eso, que te domines la lengua. Más difícil que dar miles de dólares es refrenar la lengua. Pero no cuesta nada, ¿eh? Hay que doblegar el ego y someter el corazón al Espíritu Santo. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Mentiras yo? Si yo nunca miento. Mentira. Mientes. Cada vez que tú dices lo que Dios no dice, mientes. No hay grises. No es medio verdad ni medio mentira. O es verdad o es mentira. Entonces, refrena tus labios de decir mentiras. Y todo eso que tiene que ver con la boca, con la lengua y con el corazón. Yo solo busco la felicidad. Buscaba ser feliz, pero le erraste. Para ser feliz tienes que buscar dominar tu lengua. Refrenarte de hablar mal. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que presume de ser creyente, que está agradecida en todo tiempo, no importa la circunstancia, sino que es agradecida porque tiene la habilidad de ver los detalles de las cosas buenas. Es bueno ser detallista. Es bueno. Gracias a Dios, las mujeres tienen mucho más capacidad de detalle que los hombres. Por lo general, ¿no? Hay hombres que son detallistas. Pero la mujer es innato, es más detallista. Y cuando una mujer está bajo el dominio del Espíritu Santo, usted ve los detalles en su casa, en sus hijos, en el marido. ¿Verdad que sí? Pero cuando está bajo el dominio de la serpiente, que le posee la lengua, ella también está en los detalles y usted ve los resultados en la casa, en el juzgado, en la comisaría, en los cumpleaños y casamientos y velorios también. ¿Lo ve? Cuando hay una persona agradecida y está bajo el Espíritu Santo, la persona ve detalles en la vida y da gracias a Dios por ello. Es agradecida. Es evidencia de una persona crecida, madura espiritualmente y que está calificada para ser promovida y para ser bendecida, más aún, porque quien es agradecido, Dios lo bendice. No veo que los desagradecidos avancen mucho, ¿eh? No lo veo. Pero una persona que presume de ser creyente, que continuamente tiene excusas en los detalles que ve para estar desagradecido. Y el desagradecido no es que queda así nomás, se queja como una carreta vieja, digamos como una carretilla. ¿Saben que las personas se quejan de los demás, de las circunstancias, de la sociedad, de la familia, de los hijos, del marido, de la esposa, de todo se queja? Siempre tiene la habilidad de encontrar el detalle para ver lo malo, pero no solo ver lo malo, sino tener una mala actitud sobre eso. Porque cuando yo veo lo malo, puedo tener la capacidad de cambiarlo, tengo la capacidad de orar, tengo la capacidad de hablar a lo malo y decirle, quítate y échate al mar. Puedo hacer cosas. Uno no puede... A ver, uno no es que niega la realidad, pero la trata de diferente manera. Y las personas quejosas
dan a entender, aunque se digan creyentes, aunque crean en Jesús, aunque crean que le resucitó de los muertos, aunque sean hijos de Dios, son personas estancadas. Es difícil convivir con ellas, ser sus compañeros de trabajo, compartir el ministerio. Es difícil. ¿Por qué? Porque siempre hay un motivo para quejarse. Siempre está en posición de víctima y siempre está en posición de comparación. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Tremendo, ¿eh? Porque eso pasa en Uruguay y pasa en Groenlandia también. Porque es un tema de la condición humana. Pero hijos e hijas amadas de Dios, es tiempo de cambiar. Es tiempo de identificar el pecado. Porque eso no es un tema de circunstancia, eso es pecado. Es cerrar al blanco, es cerrar a lo que Dios quiere que seamos y quiere que hagamos. Punto. Y el pecado siempre trae consecuencias. Nos hace perder la comunión, la amistad, la intimidad con el Señor. Y trae consecuencias negativas. La boca de los necios a los azotes llama. Óigame bien, cuando dice azotes, implica eso a los golpes, a los dolores, a las heridas, llama. Vamos a poner otro ejemplo. Un creyente que está hablando con otros y no le deja hablar. Está continuamente interrumpiendo. El otro no completa una frase cuando el otro sale con cosas que no tienen nada que ver. Del pasado, del presente y del futuro. Continuamente quieres entablar una comunicación con esa persona y no hay manera. Uno está en AM y otro está en FM, en dos sintonías diferentes. Hablas que el día está lindo y el otro sale hablando, qué sé yo, de la suegra, insultando a la suegra. ¿Cuántos saben que está mal hablar mal de la suegra? Cuidado, que bendecir a todo, a la suegra también. Porque alguno dice, ¿y a la suegra? A la suegra también. Que fue la mamá de ese precioso muchacho que tienes al lado tuyo. Ella hizo por él lo que tú no hiciste cuando era chiquito. Ella lo crió para ti, te lo vistió, te lo mandó a la escuela primaria para que no te casaras con un burro, con un alfabeto. Tienes que estar agradecida, mujer. Hay que estar en los detalles para lo bueno. Bueno, estos son algunos de los detalles para estar agradecida por la suegra, Así que si eres cristiano, trata de arreglar ese asunto. Ahora bien, no se deja conversar por el otro. Siempre le está cortando, hablando encima, que esto, que lo otro. Además empieza y no. Yo a veces digo buen día y empezó. No, pero yo venía por otra cosa. No. Con una ansiedad, parece que tuviera hormiguitas. No pienses mal, no voy a decir a dónde. Hormiguitas. Todas son molestas. O sea, la colorada esa que le... Ahora, mire lo que dice la Escritura en el Proverbio. Proverbios capítulo 18, verso 13. Precipitarse a responder, precipitarse, es decir, tirarse a responder, antes de escuchar los hechos, es a la vez necio y vergonzoso. ¿Queremos hablar el idioma del Padre? ¿Queremos
hablar como Dios habla. Bueno, vamos a tener que aprender a manejar la lengua, la boca. Y entre otras cosas, aprender a escuchar y hablar cuando hay que hablar y expresarse. Se puede hablar todo lo que se necesite hablar, de buenas maneras, con buen espíritu, bajo el control del Espíritu Santo. Nada más demostrativo de la condición del corazón que la boca. ¡Ay, Dios! Hay un dicho que dice, el pez por la boca muere o lo agarran. Ahora, hay algunos que son muy zorros y zorras que disimulan. Hay algunos que hasta el odio lo disimulan con sus labios, dice la Biblia. Pero el Señor tiene un remedio para eso. Permitir circunstancias que te pongan bajo presión. Bajo presión, el acusado abre la boca. Bajo presión, no importa qué tipo de presión, pero bajo presión emocional, presión intelectual, cuando hay algo que no está bien, cuando tú crees que es una injusticia que te están haciendo, a veces las presiones son por las injusticias. Hay veces que son los pedidos y ya. Hay otras veces que las presiones son económicas. Hay veces que las presiones son por tu propia salud, por las circunstancias. Vamos a ver cómo reaccionar frente a las presiones y cómo las presiones que tú estás pasando ahora y las dificultades sacan a luz lo que hay en tu corazón. Vamos a Mateo, capítulo, vamos a ver el Mateo 8, 23. Vamos a ver si andamos en lo correcto. Perdón, Lucas. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Ahí está, Lucas. Capítulo 8, verso 22 al 26. Al 27. Lucas 8, 22 al 27. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. ¿Usted se imagina eso? Ahí el Señor pone el pie en la barca, volea la otra pata, se sienta en el cabezal del barco, le da la orden a Pedro y los muchachos comienzan a remar. Y salió con sus discípulos. Pero de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. ¿Cuántos han pasado por las tormentas de la vida? Todos hemos pasado, ¿verdad? De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca. Pero Jesús dormía. ¿Qué hacía el Señor? Dormía. Si dormía, ¿qué estaba? Callado. Los discípulos fueron a despertarlos. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. Pero el Señor
Se despertó y les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Imagínense, ¿no? A ver, un poquito, que no me dejan ni dormir. ¿Por qué tienen miedo? Los veo nerviosos a ustedes. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, a cosas inanimadas, ¿verdad? Las reprendió y de repente, hubo otro de repente, hubo una gran calma. Hay un de repente que los desata el enemigo. Hay un de repente que es del mismo infierno. Pero hay de repentes que son del Señor. Hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿y quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. El viento y las olas, cosas inanimadas. Vamos a ver un poquito que ante semejante presión, yo no sé qué harías tú ni yo, porque yo no me voy a poner a criticar a los discípulos porque todos nosotros pasamos tormenta y habría que ver la grabación a ver cómo respondimos nosotros. El Señor descansaba y no hablaba. Número 2, cuando sus discípulos lo hicieron desesperadamente, o sea, despertarlo, les achacó temor en el corazón y falta de fe. ¿Cómo se dio cuenta Jesús de eso? ¿Por qué? Por lo que hablaban, mejor dicho, por lo que gritaban. ¿Qué se escucha a la hora de tus presiones y de tus tormentas? Los gritos del temor, de la falta de fe, de la incredulidad, la oración de sálvanos, Señor. Cuando uno está orando, sálvanos, Señor, el Señor te dice, ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? ¿Cómo no te voy a salvar? Imagínate que tu hijo está pasando un momento de crisis ahí y viene y te dice continuamente, sálvame papá, sálvame mamá, sálvame. Pero ya estás a salvo, ya estás en casa. Ya no es necesario que te preocupe dónde vas a comer, dónde vas a beber. Ya está. Pero comió, cenó y dice, sálvame Señor, sálvame, sálvame papá, sálvame mamá. Es como que estaban tratando de lograr algo, pero el que tiene fe ya lo logró. El que tiene fe tiene la convicción de que ya está salvo. Si tú todavía con años de creyente crees que te vas al infierno y está, sálvame Señor. Cuando yo vine a los caminos del Señor, mejor dicho, cuando el Señor me trajo, yo no sé cuántas oraciones hice entregándome al Señor. Menos mal que el Señor es paciente, ¿no? Primero, no es sordo y es muy paciente. Yo no sé cuántas veces me entregué al Señor. Porque me parecía, pecaba o erraba o cualquier cosa y ya no sentía que era salvo, sentía, entre comillas, como dicen los brasileños, entre aspas, y me entregaba de nuevo. ¿Cuántas veces te vas a entregar algo? Tú tienes que creer que ya sos salvo, que cuando crees que Jesús es el Señor, que Dios le resucitó de los muertos y que hoy está a la diestra del Padre, eres salvo. Si lo confiesas con tu boca, ya ocurrió el milagro. Acá estos discípulos no es que tuvieron que esperar varias horas. No, el Señor habló y al instante de repente se hizo una gran calma. Así que, en pocas palabras, las circunstancias difíciles, las tormentas de la vida, en realidad no son problemas, sino son pruebas de fe. La adversidad y los ciertos peligros por los cuales estás pasando
no son otra cosa que una prueba a tu corazón, a ver si hay temor, a ver si hay fe. Pero si cada vez que tú dices, no, la tormenta no, ay no, que no pase por la tormenta, no. El Señor dice, no, no se trata de que yo saque la tormenta. Se trata de que tú saques el temor, que reconozcas tu falta de fe. Ay, está bien, Señor, me saco el temor y agarro la fe, pero sácame la tormenta igual. No, desde el momento en que tienes fe y que tu corazón se purifica del temor, porque te das cuenta por lo que gritas. ¿Cuándo gritaste la última vez? No me digan. No. Me lo dice después a solas. Pasado esas circunstancias, que pasas el momento difícil, ¿qué te queda? Te tiene que quedar que tienes una fe más fuerte, una fe más comprometida con Dios, más calma, más tranquilidad, como le pasó al Señor, que estaba en calma y en tranquilidad. ¿Por qué? Porque su Padre estaba en control. Lo que estaba permitiendo el Padre no era una tormenta, era una prueba de fe. Lo que había permitido el Padre era simplemente para extirpar el temor de los hombres. Bajo la presión de que no sabemos si vamos a vivir o no después de esta, quizás pasando una enfermedad, quizás pasando un momento de aflicción y de angustia económica. Vas a pasar por eso. Mire, la fe no crece porque sí nomás. Hay que regarla, hay que orar, hay que meditar en la palabra de Dios. Y lo tercero, hay que tener un oído para escucharse y arrepentirse de todo aquello que sale de nuestra boca que contradiga lo que hemos creído. Porque no podemos decir blanco y negro a la vez. No podemos decir dulce y amargo a la vez. No, Dios quiere, no podemos tener fe y temor a la vez. No, hay que purificar la fe. Nuestra fe tiene que ser sana, pura, más preciosa que el oro. Por eso es la prueba de la fe. Así como el oro se purifica con el fuego, así también nuestra fe, con las circunstancias adversas. Y hay algunas que queman. Dice, ¡guau! Me voy a volver un carbón. En lugar de que mi fe aparezca resplandeciente como el oro, digo, no, de esta salgo un carbón todo tiznado. Pero no, resulta que uno se puede sacar el tizne y queda la fe fuerte, la fe pura, esa fe que agrada a Dios. Vamos a observar qué hicieron los discípulos. Primeramente, reacciones puramente humanas, de acuerdo a lo que veían. Andaban a los gritos pelados. Culparon al Señor que no estaba haciendo nada por ellos. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta que nos hundimos? ¿En qué estás? A ver, hemos dejado todo para seguirte. ¿Y vamos a morir acá? Todo ahogado. Mira, si nos llegamos a ahogar, te ahogamos a ti después. Si tú te salvas, te ahogamos. Se ocuparon en pedir ayuda al Señor, pero además no de buenas maneras, recriminando. Señor, ten cuidado, ¿no tienes cuidado de nosotros? Pastor, no te duele lo que está pasando a ti, no. No
se levantaron para hablarle a las olas y el viento. Ellos desconocían que podían hablarle a las cosas inanimadas. Miren el Señor lo que dijo. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, muévete. Pero conversamos con el monte, hablamos con el monte, insultamos al monte, le contamos a otro del monte, oramos por el monte, aceptamos que el monte es monte y que el monte me ganó. Medimos la altura de la montaña y del monte, pero no le hablamos al monte. De nada sirve a veces pedir con temor, con miedo, temor del hombre me refiero. De nada sirve. Deja que el Padre que mora en ti te dé palabras para esas olas y para ese viento y para esas montañas. Y levántate. Y dile, Padre, llena mi boca al abrirla, porque yo sé que tú sigues trasladando montañas. Yo sé que sigues haciendo bonanza. Yo sé que sigues salvando. Y yo sé que llegaremos a la otra orilla. Así que llena mi boca, Señor. Si vas a darle un aplauso a la palabra de Dios, que se escuche. Porque es para el Señor. Vamos a ver qué sale de nuestra boca cuando sufrimos injusticias. Y pongamos la mirada en Jesús. Él es nuestro ejemplo por excelencia, nuestro mayor y más excelente ejemplo. Miremos a aquel a quien tenemos que imitar. ¿Qué hizo él bajo las circunstancias de la injusticia cuando fue llevado a la cruz? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 23. Dice así: es obvio que no hay mérito de ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Claro, cuando uno está soportando con paciencia algo o a alguien, que se te pianta una lágrima, no piensa que Dios se está agradando de nosotros. No lo piensa. Piensa en otras cosas. Pero Dios se agrada de nosotros. Porque con fe, esperando en Él, creyendo en Él, soportamos con paciencia las injurias, los golpes, los abusos, los improperios, las bandideadas que te hacen otros. ¿Verdad que sí? Y Dios se agrada. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno. ¿Dios te llamó a qué? Sí, pero si te hacen mal, ¿qué vas a hacer? Haz lo que Dios te llamó a hacer. No te llamó a ser como el otro, te llamó a ser como Él. Haz lo bueno. Aunque eso signifique que tenga que sufrir, tal como Cristo sufrió por nosotros, o sea, por ustedes, dice el texto. Él es su ejemplo. Amados y amadas, mírenme bien, Él es nuestro ejemplo. Jesús, tú eres nuestro ejemplo. Y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. ¿Y por qué dice eso el apóstol Pedro? Miren lo que dice el verso siguiente. Porque no respondía cuando lo insultaban. Cuando te insultan, vieron que hay gente que te habla y
Y si tú le prestas atención, te empieza a salir un mito así, por una oreja. Después te sale por la otra. Después te corre como un calor. Después se te cae el sudor. Pero ¿qué hacía el Señor cuando le hacían eso? No respondía de esa manera, ni amenazaba con vengarse cuando sufrían. Ajá. Calavera no chilla, deja nomás que cuando venga mi reino, ya no vamos a ver. No hacía eso el Señor. No hacía. Deja nomás que cuando llegue al cielo le voy a hablar a mi Padre lo que me hiciste acá. Él te va a hacer caer una maldición para que aprenda. Para que aprenda, ¿no? Y si es para que aprenda, está bien justificado. Deja nomás. No hacía eso el Señor. ¿Eso quiénes hacen? Ay, no hace nadie eso acá. Qué santitos que son, ¿eh? Tienen una aureola sobre la cabeza ustedes. Como los niños. ¿Quién hace eso? El gato. No respondía cuando lo insultaban como nosotros, ¿verdad? Ni amenazaba con venganza cuando sufría, sino que dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Tienes una causa tú? Ponla que Dios juzga con justicia. ¿Tienes fe o no? ¿Crees o no que hay un juez justo? Ponga eso en oración. Señor, tú juzgas. Y cuidado porque a veces estamos equivocados. Estamos como en la parte que decía al principio, estamos padeciendo justamente porque hacemos mal. Pero ¿cuándo Dios juzga a nuestro favor la causa? Cuando injustamente padecemos. Él se agrada cuando soportamos con paciencia las injusticias de los demás, las mentiras, los agravios, los insultos. Pero cuando hay un cristiano maduro, hay un cristiano espiritual, crecido, ¿qué es lo que hace? No responde maldición por maldición, no injuria por injuria, no amenaza por amenaza. Calla. Como un cordero fue llevado al matadero. Enmudeció delante de sus trasquiladores. Enmudeció. Si hay algo que puedes hacer cuando padeces o crees que estás padeciendo injustamente es calla. Aprende a dominarte. Aprende a tener paz y a creer que Dios sigue en control. ¿Vamos a orar? Pongámonos de pie. Hagamos nuestra la oración del salmista. Toma control de lo que digo, Señor. Guarda mis labios. No permitas que mi corazón se incline a las cosas malas. A ninguna, Señor. No. Libra mi corazón, Señor. Libra mi corazón, Señor. Da pues a tus siervos corazón perfecto. Da pues a tus siervas corazones perfectos. Puros. Santos. De modo que al abrir nuestra boca, Señor, hablemos palabras de fe, de confianza, de alabanza a ti, Señor.
Más vale gastar nuestras energías Más vale gastar nuestras energías haciendo esfuerzos, sacrificios de alabanza sacrificio de alabanza en todo tiempo en todo tiempo y confesando tu nombre, confesando tu nombre, que es nuestra fuerza, que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra paz, nuestra sanidad. nuestra sanidad. Amado Padre, Me avergüenza, Señor, pensar en todos mis pecados pasados. pensar en todos mis pecados pasados. Yo te confieso, Señor, Yo te confieso, Señor, que he sido un desastre que he sido un desastre y me arrepiento de ello. y me arrepiento de ello. Hoy, al tener tu palabra delante mío, Hoy, al tener tu palabra delante mío, solo me resta pedirte solo perdón. me resta pedirte perdón. Sé propicio a nosotros, Sé pecadores. propicio a nosotros pecadores. Límpianos de toda maldad. Límpianos de toda maldad. Purifica nuestros labios. Purifica nuestros labios Y danos corazón perfecto, y danos corazón perfecto, teniéndolo como Bernabé, teniéndolo como Bernabé, de corazón bueno, de corazón bueno, lleno de fe lleno de fe y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Pon guardas en mi boca. Por guardas en mi boca. Dame autocontrol. Dame autocontrol. Espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio. Para gobernar mis labios. Para gobernar mis labios. Y para que cuando abra mi boca. Para que cuando abra mi boca. Hables tú, Señor. Hables tú, Señor. Como hablabas por boca de tus santos profetas. Como hablabas por boca de tus santos profetas. Que pueda yo ser, Señor. Que pueda yo ser, Señor. Un parlante a este mundo. Un parlante a este mundo. Donde tú hables a través mío. Donde tú hables a través mío. Por eso entresaco lo vil. Por eso entresaco lo vil. De lo precioso. De lo precioso. Y lo rechazo. Y lo rechazo. Me arrepiento. Me arrepiento. Asumo tu perdón sobre mí. Asumo tu perdón sobre mí. Para ser como tu boca. Para ser como tu boca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor.